Nuestro tercer tema tiene que ver con gasto público, con la seguridad de quienes han sido jefes de Estado y también con gestos democráticos. Se trata de qué seguridad se debe ofrecer, cuánto debe financiar el Estado la seguridad y el decoro en las condiciones de vida de quienes han ejercido la magistratura suprema. Este problema se plantea porque el mes de junio, a pocos días de irse, el expresidente Ollanta Humala firmó un decreto supremo estableciendo condiciones sumamente amplias para la seguridad de los ex jefes de Estado, sus hijos de manera vitalicia y sus padres. Este decreto, que significa un gasto considerable para el Estado, ha sido cuestionado por varios sectores políticos y la presidenta del Congreso, la señora Luz Salgado, dijo que va a ser revisado. Señora Choquehuanca, ¿cómo piensa usted que debe ser reformado este sistema creado por el Decreto Supremo del mes de junio? Bueno, yo a nivel personal pienso que debe ser derogado. En verdad es un exceso. Yo creo que en los tiempos en que estamos, nosotros no tenemos un crecimiento económico, no somos un país desarrollado para darnos, ni siquiera en un país desarrollado, no sé si se den ese tipo de lujos. Pienso que ya a nivel presidencial, o sea, el señor, no sé bajo qué, o la señora, bajo qué argumento, bajo qué justificación hizo este decreto. Es una vergüenza. ¿Cómo es posible? ¿Qué cosa es lo que le parece más vergonzoso del régimen actual? A mí me parece, respecto a esto, en el número de policías de seguridad que tienen. O sea, ¿cuántos son? 15. ¿Cuántos son? Para el jefe de Estado y para sus hijos y para sus padres. 15, ¿no? Sí, señor Rodríguez. 15. Muy bien. Usted comparte ese sentimiento. Yo quiero manifestar y recordar a todo el Perú que mientras en nuestras calles la valerosa policía y la población tiene graves problemas de inseguridad, apagan nuestras vidas, problemas de violencia, etcétera, etcétera, el expresidente Ollanta Humala, en uno de sus últimos lamentables actos de gobierno, establece el Decreto Supremo 04-2016 en junio, antes de irse, y con él le da seguridad hasta que se muera a él, y no tan solo a él, a la esposa, a los hijos y a los padres. Hijos chicos, es decir, por 80 años más. Eso, claro, eso a mí me parece que es un abuso que no debe continuar. Eso en lo que refiere una norma que se dio para él y en lo segundo, para los otros jefes de Estado. Y para los otros jefes de Estado, pero él fue el que hizo la norma. O sea, prácticamente él es el que puso el terno a la medida, ¿no? Y el otro le puede caer a los demás. Y luego hay un acuerdo de mesa, que vale decirlo acá, el congresista Becerril ha solicitado y sobre el cual la presidenta del Congreso también ha manifestado que debe ser evaluado, que debe ser analizado. Los exmandatarios reciben seguro, por este acuerdo del 2012, del 2009, etcétera, etcétera, pensión, dinero equivalente en 300 galones de gasolina de 97 octanos, 2 personas para que trabajen, no realizan ninguna función en la actividad, y sobre el cual, permítanme usted decirle al país, no tenemos ningún interés político en este momento, no hay una elección, pero en 25 de enero del año 2012 el presidente Alan García, ante este acuerdo, renunció. ¿Ante qué acuerdo, perdón? Ante este acuerdo, y lo ratificó el 6 de noviembre del mismo año, donde renunció a las plazas administrativas que, según el acuerdo, le corresponde, al monto asignado por gasolina, el cual considero de que su condición de expresidente ha sido para servir y no para servirse de esta manera. Y argumenta que tiene un seguro a través de su condición de docente en la universidad. Déjeme decirle de que este acto es importante que el día de hoy nosotros podamos reconocer, porque haciendo una pequeña investigación, el presidente Ollanta Humala es el que recibe estos beneficios, tiene un personal que es el señor excongresista Santiago Gastañuedí, con su condición de nivel 8, tiene seguro para él y su familia. El señor Alejandro Toledo no tiene personal, pero sí tiene seguro para su esposa y para sus hijos. Y mientras que Alan García no tiene personal, ha renunciado, nunca lo recibió y no tiene seguro. Entonces, y esto en su momento, él desistió. Entonces, se han quedado solamente con la seguridad mínima que debe corresponder a un mandatario,
y no podemos exigirle más a nuestra nación, a nuestra patria, porque eso es lo que malogra, eso es lo que no permite que nuestra política sea decente. Beneficiarnos de una manera que no corresponde, hecho el cálculo, entre la gasolina, el sueldo de los asesores y los seguros, un exmandatario le corresponde su gasto al Congreso de la República, es decir, al Perú, de un poco más de $500.000 de soles al año por cada uno de ellos. Y si a eso le agregamos la seguridad de por vida, creo que el Perú no se merece, ante estas circunstancias que vivimos de violencia, semejantes normas en beneficio de algunos vivos. Disculpe que yo les pregunte a ambos algo sumamente concreto. Usted había hecho referencia a si una cosa semejante hay en otros países. Cada país ofrece algunas garantías y decoro a quien ha ejercido la representación de la nación. Lo que no hay es darle bonos de gasolina. ¿De dónde viene esa mala costumbre? Ojo. ¿Y cuándo van a poder dar bonos? Eso es una incitación a la corrupción, porque no se consume. Claro. Nadie consume 500 galones, dinero excepto equivalente. que ataquen todos dinero los meses. Equivalente. O sea, ni siquiera le dan... Efectivo. Claro. Es O sea, ni siquiera... efectivo. Es un acuerdo de mesa que yo le doy en mi condición de vicepresidente la plena seguridad. No podemos decir, yo no puedo decidir por todos, pero de que esto sí va a ser evaluado con rigurosidad y creemos que la austeridad debe manifestarse en los niveles que el Perú necesite. Entonces, ¿cuál es el compromiso? ¿Ustedes piensan derogar eso, hacer una ley sobre el tema? ¿Qué cosa es lo que está implícito en lo que dice la señora esto Luz tiene Salgado? que quedar sin efecto. O sea, para mí, a nivel, como le vuelvo a repetir, en mi opinión, eso debe quedar sin efecto. No son tiempos en que el Perú tenga que estar asumiendo este tipo de gastos, este tipo de gollerías. Pueden ser exmandatarios, han servido al país, es cierto, pero han tenido también un trato de primer nivel cuando han servido al país y nosotros les estamos muy agradecidos. Pero el Perú no da para más. El Perú no es un país con arcas llenas de dinero, de divisas, de... ¿Cuánto sufrimos? Dígame, hoy hemos estado en la Comisión de Comercio Exterior con los exportadores. Las exportaciones se han caído. Están peleando por un punto por el drawback. Están queriendo que esto... O sea, todo. Dígame, ¿cómo están las pequeñas y microempresas en el país? Dígame, ¿usted cree que podemos aspirar a esto? Nosotros mismos en el Congreso, si tenemos que ajustarnos la correa, lo vamos a hacer en determinado momento. Yo creo que nadie en el Congreso hoy en día va a querer tener una ventaja más por encima de las que ya hemos encontrado. Por lo menos yo las he encontrado. O sea, no podemos seguir. Un pequeño aporte al respecto. Esta figura tenía algo de razón cuando los presidentes de la República asistían en su condición de senadores vitalicios al Parlamento. Y se supone que sus argumentos ilustraban al conocimiento y a la experiencia que habían adquirido durante esos años. El día de hoy esto no corresponde, no existe en la realidad. Nuestro Parlamento es unicameral y ninguno de los expresidentes va hacia el Parlamento en esta función. Considero yo de que se debe reflexionar y lo que deben recibir debería ser, lo digo aquí de manera inmediata, la pensión y la seguridad mínima que corresponda a su condición de haber sido exmandatarios de nuestra nación. Ir más allá es ofender al país, ir más allá es consagrar a la política no como un servicio, y yo creo que para desentarla en el futuro, los presidentes que quieran postular deberían hacerlo firmando un documento ante el país que su vocación de servicio supera la decisión de que el Parlamento pueda terminar manteniéndolos después de haber ejercido este cargo. Y puesto que hablamos sobre beneficios exagerados, Luz Salgado también mencionó que habían algunos congresistas que habían hecho una cantidad de viajes impresionante y que en virtud de esos viajes a veces no había quórum, no había trabajo en las comisiones. Estamos hablando, o sea que también estamos hablando sobre beneficios de los congresistas. Estamos hablando de parlamentos pasados. Y la señora Salgado, con esta mesa directiva, hemos planteado temas de austeridad, no tan solo en la contratación, de personas, para ser bien estrictos en este tema, sino también en aquellos viajes. El día de hoy se establece que solamente los parlamentarios podrán viajar de manera oficial por el Parlamento a eventos donde el Congreso de la República institucionalmente sea parte y tendrá que ver pues con días límites, con informes después de estos viajes
y definitivamente creo que hay otra era que en este momento está empezando a regir en el Congreso de la República, o al menos así pretendemos que sea. Estamos tratando de generar esos cambios que hemos prometido en la campaña, en la oferta electoral. Creo que el Perú lo único que necesita es volver a confiar en su congresista, volver a confiar en el Congreso, y lo que queremos devolverles es eso, esa credibilidad, ese capital. Ese capital que antes teníamos. Entonces, menos viajes inútiles, se abortará en el reglamento, menos viajes inútiles, menos ausencia en el trabajo de las comisiones. Solo decirle que acabamos de rechazar algunos viajes, no puedo revelar, esto pasa por la mesa directiva y dice Juan Pérez tiene una invitación para tal tema sin importancia. O un tema de esta manera. Caribeña. Entonces, no llegamos a tanto. Entonces, definitivamente esto no procede, esto quedó acá. Y estamos dándole una conducción al Parlamento como corresponde. Yo le digo que este año va a ser un año importante para el Congreso de la República. Muy bien, entonces nos alegramos desde ya. Ya tenemos 44% de aceptación. Ojalá que sigan subiendo y que hayan resultados concretos tanto en materia de ley como en materia de garantizar, como ha dicho Luz Delgado, la gobernabilidad de nuestro país. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos veremos otros excesos, otros beneficios excesivos. Ya ahí sí, los que se portan verdaderamente mal, cuya inmunidad puede ser levantada. Y para eso hay una comisión que ha elegido ahora como presidente a un aprista, el señor Mauricio Mulder. Vamos a ver esto después de la pausa.